Hospital Santo Tomás. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Villalobos, soy médico especialista en el área de nefrología y medicina interna y formo parte del staff del Hospital Santo Tomás. En vista de la conmemoración del Día Mundial del Riñón, vamos a hacer algunos comentarios breves en relación a la importancia de conocer la salud de nuestros riñones. De entrada, debemos de saber que todos los seres humanos estamos expuestos a padecer este padecimiento en algún momento de nuestra vida. ¿Qué son los riñones? ¿Qué son estos órganos y para qué funcionan? Bien, los riñones son órganos pares normalmente que tenemos en nuestro organismo en la parte posterior de la espalda. Entre la última costilla y lo que es la vértebra lumbar número 3 se encuentran estos órganos pares. Tienen muchísimas funciones en el organismo. Prácticamente se encargan de mantener algo que nosotros le llamamos equilibrio u homeostasis, y este equilibrio nos permite mantener varias funciones que son vitales en nuestro organismo. Las más importantes son mantener la cantidad de líquido suficiente para mantenernos con adecuadas condiciones, evitar síntomas como tener edema, que nosotros sabemos que las personas lo conocemos como estado de encontrarse hinchados, mantiene la presión arterial, elimina sustancias de desecho, como sabemos todos, que es nitrógeno, creatinina, potasio y algunas otras más, que si se mantuvieran en niveles elevados en nuestro organismo, serían tóxicos para los seres humanos. Se encarga también de producir algunas hormonas, de producir algunas y metabolizar algunas otras sustancias o vitaminas. Entonces, las funciones que tiene el riñón se interrelacionan con los demás órganos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la falla de estos órganos vamos a tener repercusiones en todas y cada una de las partes de nuestros aparatos y sistemas. ¿Qué más hacen los riñones? Bueno, nos permiten a nosotros tener una calidad de vida y funcionalidad en nuestro medio ambiente. Las personas que están enfermas del riñón lamentablemente pueden ver deteriorada su calidad de vida y también su funcionalidad a nivel social. Por lo tanto, es bien importante identificarlas a tiempo y pues en este día que se conmemora para nosotros como médicos del área de nefrología, aún más relevante el hecho de que ustedes identifiquen datos de alarma importantes. A nuestros riñones, ¿qué enfermedades les generan daño? ¿De acuerdo? Normalmente la más frecuente a nivel mundial es la diabetes. Hasta el 30 o 50% de los pacientes que presentan diabetes, si no se tiene un adecuado cuidado en los primeros 5 a 15 años, tendrán esta repercusión a nivel de sus riñones. Y en todo el mundo, igual que en nuestro país, es la principal causa de pacientes incidentes o de nuevo ingreso a esta terapia o a este tipo de terapias de tratamientos de sustitución en el riñón. La hipertensión es la segunda enfermedad más importante, otras que son muy específicas del riñón que se denominan glomerulonefritis y finalmente enfermedades de otro tipo que son enfermedades genéticas, enfermedades que son adquiridas por consumo de fármacos, por autoprescripción, que son además secundarias a consumo de suplementos y de cosas que pudieran resultar tóxicas para nuestros riñones. Recordemos que son órganos que filtran nuestra sangre todo el tiempo. En un día promedio, un ser humano filtra alrededor de 150 a 180 litros de sangre y esta eliminación de sustancias sucede por este proceso. Es un proceso que no depende de nosotros y se realiza cada minuto y cada hora del día, ¿de acuerdo? Estas enfermedades que dañan los riñones, nosotros podemos tener el control en fases tempranas de las enfermedades. Por lo tanto, ¿cómo identificamos nosotros que nuestros riñones se puedan enfermar? Es muy sencillo. Primero, como paciente o como persona que requiera un tamizaje o una revisión general, nosotros debemos de identificar nuestros factores de riesgo. Los factores de riesgo son los que ya comentamos. Estas enfermedades que yo pudiera tener con el paso de los años son los factores de riesgo más importantes. Si yo tengo diabetes, si yo tengo hipertensión arterial, si yo tengo sobrepeso, si yo tengo colesterol, triglicéridos altos, ácido úrico elevado, si yo presento además consumo crónico por algún motivo de fármacos, pueden ser enfermedades crónicas, pueden ser padecimientos que generen dolor de manera permanente o personas que inclusive se automedican con un grupo de fármacos que se llaman antiinflamatorios no esteroideos y que los consumen por años pensando que no van a tener alguna repercusión. Son factores de riesgo que yo debo de considerar. Tabaquismo, ¿de acuerdo? Y la falta de una vida saludable. Si nosotros tenemos este tipo de factores de riesgo o más de uno, siempre debemos de tener o dar por entendido que nuestros riñones pueden sufrir alguna consecuencia. ¿Cómo podemos saber nosotros como pacientes que estamos enfermos del riñón? Lamentablemente, la enfermedad del riñón no da síntomas hasta fases muy avanzadas de la enfermedad.
Por lo tanto, es relevante para nosotros que una vez que identifiquemos estos factores de riesgo, nosotros debemos de tratar de identificar si hay algo objetivo del daño que ya presentan nuestros riñones. ¿Cómo lo podemos hacer además de ir al médico y a las revisiones o tamizajes que se sugieran por parte del médico? Es muy sencillo. Nosotros requerimos un estudio en el cual se mide una sustancia que se llama creatinina, que nos permite de forma muy accesible, económica y en cualquier lugar prácticamente, mientras esté estandarizada, medirla en un estudio de sangre, ¿de acuerdo? Es solamente una prueba y un examen general de orina. Nuestro valor de creatinina sí se tiene que cotejar con el resto de la población de nuestra edad. Si se encuentra fuera de rango, nosotros se considera que el daño en los riñones pues es exponencial hacia arriba, ¿de acuerdo? En el examen general de orina nosotros identificamos que no haya células inflamatorias, que nosotros denominamos leucocitos, sangre o glóbulos rojos, y que además no exista algo que se llaman proteínas. Cualquiera de estos eventos que resulte positivo en nuestros riñones, nosotros consideraríamos que presentamos algún tipo de daño, y el trabajo del médico, del nefrólogo, va a ser identificar cuál es la enfermedad que potencialmente me está generando el daño para dar un tratamiento más estricto. También se solicita un estudio de imagen, el cual nos permite evaluar la anatomía de nuestros riñones. Este estudio de imagen, por definición, el más sencillo, accesible, económico, es el ultrasonido renal, el cual pues está disponible en cualquiera de nuestros hospitales. Es algo muy sencillo de identificar cuando existe un daño temprano en el riñón, que puede presentarse inclusive sin síntomas, ¿de acuerdo? Esperar a que una enfermedad del riñón nos dé síntomas es un tiempo en evolución demasiado tardío. Cuando un paciente llega por síntomas a la evaluación por un nefrólogo, normalmente la afectación del riñón es muy severa y las posibilidades de atender de forma temprana, de retrasar la progresión de la enfermedad, pues nosotros la vemos francamente limitada. Por eso la sugerencia en este día tan importante es: si tienes factores de riesgo, si tú identificas que presentas más de alguna enfermedad, si consideras que no has tenido un seguimiento médico correcto, si tu apego a este tipo de fármacos y de intervenciones dietéticas, farmacológicas, de actividades físicas que se te sugieran por los profesionistas de la salud no ha sido adecuada, si pierdes el seguimiento de tus enfermedades y tratamiento de ellas de forma crónica, pues lo más probable es que tengas algún tipo de daño en el riñón. Se identifica inclusive sin síntomas, por eso es tan relevante, pero uno tiene una gama actualmente de posibilidades para ofrecer a un paciente. El manejo de un paciente con enfermedad renal, ¿cómo es? A nosotros como nefrólogos o especialistas en el área de nefrología, nos interesa encontrar a los pacientes en fases tempranas de la enfermedad. Las fases tempranas de la enfermedad, como les mencioné, realmente son muy pocos los síntomas que presentan los pacientes, y por lo tanto este tipo de tamizajes con laboratorios de imagen, paraclínicos y bioquímicos, nos permite identificar qué personas tienen alto riesgo de tener esta enfermedad y progresar a los desenlaces que todos conocemos. ¿Cuáles son los desenlaces que conocemos? Nosotros clasificamos a la enfermedad renal en diferentes estadios de acuerdo a los parámetros que les mencioné. El estadio 4 o 5, que es cuando un riñón funciona menos del 30-29% o menos del 15%, consideramos que son pacientes que se encuentran en la fase de prediálisis o de diálisis, y son las fases que nosotros pretendemos alargar su presentación. Por lo tanto, el tamizaje sigue siendo siempre en nuestro medio la principal forma de realizarlo. Cuando uno llega a una fase muy avanzada de la enfermedad renal, después de superar el manejo dietético, el manejo farmacológico y todas las medidas que se establecen para prevenir la progresión de la enfermedad, en este padecimiento existen 3 terapias de soporte renal que nosotros conocemos, todas disponibles en los hospitales, que es diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante de riñón. Es sumamente importante identificar en fases tempranas, porque es cuando los pacientes son candidatos a hacer todas las medidas posibles que tenemos bien estandarizadas para retrasar la progresión de la enfermedad. Dependiendo de la enfermedad, la progresión del padecimiento es más rápida o más lenta, y dependiendo de la intervención en cuanto a que sea temprana o tardía, tenemos altas posibilidades de retrasar la llegada de un paciente a algo que nosotros denominamos tratamiento sustitutivo de la función renal. Esto es cuando ya las medidas conservadoras, dietéticas, en este caso farmacológicas, cambios en el estilo de vida han fracasado, pues existen terapias de sustitución renal que son aplicables en todas partes del mundo. Diálisis peritoneal o hemodiálisis, no existe ninguna diferencia en cuanto a resultados en eficacia, solamente se tendrá que buscar siempre
cuál es el tratamiento que más acomoda al paciente, cubriendo todos sus ámbitos, familiar, social y de autosuficiencia. No es una mejor que otra, ¿de acuerdo? Entonces el tratamiento es muy individualizado. La intención de que se conozca toda esta información de forma general es que como paciente o como persona que identifica sus factores de riesgo, haga tamizajes tempranos de estos padecimientos para lograr identificar en qué punto puede uno como médico nefrólogo intervenir en evitar la progresión rápida de este padecimiento, que no llegue a tratamiento de sustitución renal, e inclusive si se hace una identificación temprana, la intención sería que este paciente recibiera trasplante renal sin pasar precisamente por este tipo de terapias sustitutivas de reemplazo, que eso es muy posible cuando se identifica a los pacientes con enfermedades en fases tempranas del padecimiento. Entonces, el objetivo de esta plática es que de manera general se identifique si yo tengo factores de riesgo como paciente, si mis enfermedades están bien controladas, si debo de buscar intencionadamente daño en el riñón porque es una enfermedad que pasa desapercibida, y finalmente si tengo algún tipo de daño, buscar todos los mecanismos que tenemos actualmente y que realmente ya en la actualidad es un tratamiento holístico y que nos permite identificar los puntos débiles en la progresión de la enfermedad de un paciente y darle soporte en esta parte con la intención pues de que lo más tarde posible se ingresen a tratamiento sustitutivo y si tenemos la posibilidad realizar un trasplante renal desde antes. El control de la enfermedad del riñón depende de las enfermedades de base que hayan llevado a estos riñones a enfermar. Hay pocas enfermedades que son intrínsecas renales y estas enfermedades definitivamente sí requieren un manejo altamente especializado. Pero en general, por nuestra epidemiología en el país, las enfermedades que tenemos como principal causa de enfermedad renal, todas son prácticamente controlables en fases tempranas, por lo tanto estaríamos incidiendo definitivamente en cuanto a tener más pacientes en este tipo de terapias que definitivamente no sería la intención de nuestra área. Por eso en este día tan importante nosotros lo que les sugerimos desde el área de nefrología es tenemos que conocer lo que debemos de cuidar de nuestros riñones. Es la única manera de incidir temprano y evitar desenlaces que no nos gustarían ni a las personas ni a nosotros como médicos tratar a largo plazo. Me despido, mi nombre es Emanuel Villalobos, médico nefrólogo internista, y dejamos nuestros datos de contacto. ¿Sí? Saludos.